Besito, Shmaya. Pero ya te sabe, está escrito, está escrito al comienzo de la perashá. Betate sabe et bene Israel, vaihu eleja, shemen sai, zach, katit lamaot. Y ordenarás. Esta es la primera vez que Hashem le dice a Moshe Rabenu, y no está escrito. Y Hashem habló a Moshe diciendo, y después viene la orden, sino que directamente aparece la orden. El nombre de Moshe no aparece en esta perashá. Ya vamos a ver el jueves por qué. Y Y le dice, y ordenarás a los hijos de Israel, van a tomar para ti, le dice a Moshe, van a tomar para ti aceite de oliva puro, refinado para la iluminación. Así, algo así dice el versículo. Y nos dice el Balaturim, que no está recordado el nombre de Moshe en toda la perashá. Esta es la primera perashá. Desde que Moshe nace hasta esta perashá, aparece en todas las perashot el nombre de Moshe, en esta perashá no aparece. ¿Por qué? Porque Moshe dijo, Mahanina mi sefareja ayer katabta. Bórrame del libro en que el libro, bórrame el libro, bórrame de tu libro, bórrame por favor de tu libro que escribiste. Creo que esto está escrito, creo, no me fijé, creo que esto está escrito en Perashat Kitizá. Después del pecado del becerro, Hashem le dice a Moshe, déjame que voy a matar a todo este pueblo y voy a hacer de ti un pueblo nuevo, un pueblo grande. Y Moshe le dice, no te voy a dejar. Si tú quieres matar a este pueblo, sácame a mí de tu libro. Yo no quiero estar en tu libro. Así le dice Moshe. Y entonces está escrito, dicen nuestros sabios, esto es como una maldición. Sácame de tu libro, bórrame de tu libro. Es como una maldición. Y una maldición que viene con una condición. A pesar de la condición no se cumple, la maldición se cumple. ¿Qué le dijo Moshe Rabbeinu a Hashem? Si tú vas a matar a todo el pueblo para hacer de mí un pueblo nuevo, bórrame de tu libro. Hashem no mató al pueblo, ¿sí? No hizo un pueblo nuevo con Moshe, no lo mató, pero igual lo borró Hashem, a Moshe, en esta perashá. ¿Por qué? Porque la maldición del sabio, con una condición, aunque no se cumpla la condición, igual la maldición sí se cumple. Así, así dijo el Baraturim. Y con eso vemos que la boca tiene un poder especial. No vamos a hablar hoy de la Shonará, como parecería que queremos hablar de la Shonará, ¿no es cierto? De que la Shonará no se puede hablar y que el poder que tiene la Shonará, eso ya lo tenemos otro momento en que estamos hablando de la Shonará. Ahora estamos hablando de cosas que una persona dice y tenemos que saber que lo que decimos no vuelve. La palabra que sacamos de la boca no vuelve. A veces una persona en broma o en una discusión porque está discutiendo y porque está encendida esta persona, le dice algo a otra, sea el compañero, sea un pariente, sea la esposa o el esposo, y a veces es terrible. Las consecuencias pueden ser terribles porque, yo ahora estoy como borracho, porque estamos discutiendo. Y entonces a mi señora le digo una barbaridad, y la mujer no se olvida de lo que... Y la palabra ya salió, no puede volver atrás. Pero yo lo dije porque se me escapó. Se me escapó, se te escapó, no se te tiene que escapar. Las palabras hay que atarlas, hay que poner una correa antes de sacar palabras porque la palabra que sale no vuelve. Moshe dijo eso, bórrame tu libro, ya sabemos lo que pasó. Preguntó, preguntó el Gaón Atzadik, Rabbi Haim Weizsäcker, preguntó en su libro Mayané a Haim, ¿acaso porque Moshe Rabenu dijo eso? Pero él se sacrificó por el pueblo de Israel. Lo que le dice Hashem a Moshe a Hashem, ¿por qué le dice bórrame de tu libro? ¿Por qué? ¿Por qué le dice bórrame de tu libro? Porque, porque Hashem quería destruir al pueblo. Y Moshe queda por su pueblo, todo da. Bórrame de tu libro si quieres matar al pueblo. Es un
es un, más que una maldición, es defender al pueblo. Él defiende a su pueblo. Hashem le dice, yo voy a hacer de ti un pueblo nuevo, ¿qué te preocupa? Pero estos son malos. Miren lo que han hecho. Moshe Rabbeinu no quiere aceptar esto. Él no quiere aceptar. Él le dice, bórrame tu libro antes de matarlos. Y por eso semejante castigo. Al contrario, estamos viendo que es un conductor del pueblo y que lleva al pueblo en su sangre. Y sin embargo, Hashem lo castiga de esta forma, sacándolo de una para allá. Y nosotros sabemos cómo habla Hashem de Moshe. Sihru Torah, la Torah está puesta al nombre de Moshe, Torat Moshe. Así llamamos a la Torah, Torat Moshe. Sabemos, la Torah es de Hashem, pero la llamamos Torat Moshe. ¿Por qué? Porque Moshe se sacrificó por el pueblo de Israel, es el conductor, y está escrito, Sihru Torat Moshe Abdi. Hashem llama, a Moshe Rabbeinu lo llama mi siervo. ¿Sí? Entonces, vemos que Moshe tenía una cualidad especial, tenía un don de conductor del pueblo, pero muy especial, que hoy en día, seguro, nunca vamos a decir que alguien se puede comparar con Moshe Rabbeinu. Nadie se puede comparar con Moshe Rabbeinu en cuanto a conductor del pueblo. Por más que un primer ministro o un presidente haga las cosas a la llamada, quiera su país, quiera su pueblo, pero lo que quiere es poder y quiere plata. No quiere otra cosa. Moshe Rabbeinu no le interesa nada. A Moshe Rabbeinu le interesa el pueblo y nada más. Y por sacrificarse, por entregar su vida por el pueblo, recibe un castigo semejante. ¿Cómo puede ser? Nos dice que para poder entender esto, eh, tenemos que ver lo que escribió el Balaturi, que una maldición del sabio, aunque haya una condición, la maldición se cumple. ¿Y qué queremos decir con eso? Que cuando una persona, especialmente si una persona es sabia, dice algo que trae consecuencias no buenas, a pesar de que hay una condición, a pesar de que tal vez lo dijo en forma gratuita, sin ninguna intención mala, pero hay que pensar las cosas que decimos, hay que pensarlas. Le preguntaron, hicieron una pregunta muy interesante en en el Bedín de Rab Gaón, Rabbi Ishak Silverstein Shlita, que tiene su Bedín en Ramat el Hanan, en Bnei Brak. ¿Y qué le preguntaron? Dice, cuando era una abuelita, o abuela, lo que sea. Dice, cuando nació mi primera nieta, que nació de mi hija única, después de varios años en los que no podían tener hijos, la alegría nuestra era sin límite. Bailábamos de satisfacción. ¿Por qué? Porque al final hay una continuación en en la familia, Besat Hashem, que sea eso para todos. Pero la alegría duró poco porque después de unos días de que nació, el médico nos dijo que la niña había nacido con un defecto, lo aleno, terrible, y que el doctor estaba casi seguro que la niña no podría ni ver, ni escuchar, ni hablar. Jamás, jamás. Ni ver, ni escuchar, ni hablar. Es algo terrible, ¿cierto? Y ella iba a ser ciega, sorda y muda. Y dice la abuela, sentí que mi mundo se derrumbaba. Pero nos fortalecimos en el estudio, en la emuná, nos fortalecimos en la fe y rompimos los cielos con nuestra tefilá. ¿Por qué? Porque la tefilá hace todo. ¿Qué hacemos sin la tefilá? Rompimos los cielos con la tefilá. Algo caliente que toma. Y a Hu
Es contagioso. El Kosorujú nos ayudó y contra la opinión de todos los médicos, la niña empezó a escuchar y a ver, Baruch Hashem. Pero ya había cumplido 3 años y todavía no podía hablar. Y los médicos decían, ellos siguen diciendo siempre, ¿no? Los médicos siempre pueden decir. Pero el que dispone es Hashem. Los médicos dijeron que nunca iba a hablar, que nunca iba a ver, que nunca iba a escuchar. Sin embargo, vio y escuchó. Los médicos dijeron que no había ninguna posibilidad de que la niña hable. Bien, yo me sentía tan mal con esto, dice la abuela. Hice una tefilá muy fuerte para que la niña se cure. Y dentro de la tefilá, ¿qué dije? Que yo donaba 20 años de mi vida y que con ese mérito la niña empieza a hablar. 20 años de vida. En vivo. Donaba esta Claro, abuela 20 años de vida. ¿Para qué? Para que la niña empiece a hablar. ¿Y quítale el veneno. qué pasó? Que en un tiempo corto, la niña empezó a hablar. Baruch Hashem. ¿Qué le decimos a los médicos? Los médicos dijeron que no iba a hablar, que no iba a ver, que no iba a escuchar, y ahora la niña veía, hablaba y escuchaba. Pero la abuela donó 20 años de su vida para que la niña se cure. Así hizo en su tefilá, dijo así en su tefilá. Bueno, sigue contando la abuela. Yo pensé, pensé en lo que dije y pensé que dije tonterías. ¿Por qué? Donar 20 años de mi vida. Yo quiero vivir. Yo quiero seguir viviendo, dijo la abuela. No quiero yo morir ahora. Y yo me arrepiento de lo que dije. Le pregunté, esto es lo que le pregunté al Rab Silverstein. Le pregunté, ¿acaso existe una cosa así que una persona pueda donar años de su vida? ¿Existe? Que yo pueda decir a Hashem, voy a donar años de mi vida para tal cosa. ¿Existe una cosa así? Esto le preguntó. Y si existe, entonces, ¿cómo yo puedo anular lo que dije? ¿Cómo hacer para anularlo? No quiero, me arrepentí. Yo quiero vivir. Si existe que yo voy a donar 20 años, voy a donar 20 días. ¿Sí? 20 años. Yo me acuerdo, hace más o menos 10 años, 12 años, 12 años. 12 años una persona estaba con muchos problemas. Estaba con muchos problemas y nadie la quería ayudar. Al contrario, las personas le hacían más problemas. Y yo siempre, bueno, yo trataba de darle un apoyo, trataba de darle buscarle la solución, tratar de ayudarla en algo. Y un día me dijo, si yo pudiera te daría, yo no quiero que te mueras, me dijo. Así me dijo. No quiero que te mueras porque tú eres el único que me ayuda. Así me dijo. Si yo pudiera te daría años de mi vida para que tú no te mueras y me sigas ayudando. Y esta persona murió 1 o 2 meses después. ¿Qué hay que hacer? Esto es lo que está diciendo, lo que nosotros sacamos de la boca, es algo terrible. Es algo terrible, sacar cosas de la boca es una cosa que no se puede hacer. Hay gente que tú estás hablando con alguien y le cuentas sobre una persona que se siente mal y te dice, a lo mejor se enfermó y se va a morir. A lo mejor, así se habla, así no se habla. A lo mejor, a lo peor que se está enfermando, ¿no? A lo mejor. Bueno, pero esa es una forma mala de hablar sobre otras personas, que eso Hashem no sé si va a tenerlo en cuenta, pero hablar sobre uno que dona, uno que dona años de su vida para que se cure un bebé y se arrepintió, es una cosa seria. Y yo me acuerdo, yo no me puedo olvidar nunca, no me puedo nunca me voy a olvidar de esto, porque yo lo escuché y yo vi cómo esta persona dejó el mundo. Entonces, yo no sé lo que Hashem decretó para mí, no puedo saber. No sé si estoy viviendo de regalo o qué, pero no se dice, no se habla así.
Por eso todo lo que lo aprendemos de Moshe Rabenu, que él dijo, bórrame de tu libro. Bórrame de tu libro, y Hashem lo borró de la presa. Contestó Rad Silverstein, el Gaón Rabí Moshe Aaron Stern, Mashgiach de Kamenitz, contó que cuando su papá, no vamos a decir los nombres para no confundir a nadie, le está contando una persona, Rabí Moshe Aaron Stern está contando una historia verídica en su familia, ¿sí? Cuando el papá, eh, ¿qué dice acá? Cuando el papá, que era yerno de otro rap famoso también, cuenta que tenía 26 años, el papá de él, el que está contando es el hijo, ¿sí? El hijo o nieto, porque habla del abuelo también. Bueno, este hombre, este Rabbi Moshe Aaron, él cuenta que su papá, cuando tenía 26 años, se enfermó muy grave, lo aleno. Lo llevaron con un profesor, el profesor Lev, profesor Corazón, en Estados Unidos, en Nueva York. Lo llevaron con él a su centro, a un centro que tenía ahí en Manhattan. ¿Manhattan, así se dice? ¿O Manhattan? ¿Cómo se dice? Manhattan. ¿Eh? Manhattan. Bueno, no, pero en Nueva York. Vamos a decir en español, Nueva York, más fácil, o New York. Monsi. No sé si Monsi, porque Manhattan es Monsi. No. Bueno, entonces lo llevaron al centro médico de este profesor y el doctor este, o sea, lo llevaron al doctor a hacer una consulta al profesor y el profesor lo mandó a internar al papá. O sea, no al papá. Fue el hombre enfermo con la esposa, o sea, que son los padres del que está contando la historia, que en ese momento o había nacido o todavía no había nacido, no sé. Y lo internaron en el hospital. En esos días, por supuesto, estamos hablando de hace aproximadamente 70 80 años, aproximadamente. En esos días la medicina no es como hoy, por cierto. Aunque Hashem, para curar, es el mismo, ¿cierto? Hashem es el que cura a todas las personas, a todas las carnes, como dice la tefilá. Rafael Colbacero Maflila Azot. Eso Hashem siempre, no hay tecnología con Hashem. En poco tiempo, después de que el papá estaba internado y después de hacer unos estudios y cosas, la mamá siempre estaba con él. El profesor le dijo, lamento mucho decir, pero no tenemos lo que hacer. Tu marido va a vivir tal vez una, dos, 3 semanas, no más. No hay lo que hacer. Mejor llévatelo a tu casa porque acá no hay lo que... No, es una pena que esté acá internado. ¿Para qué? Llévalo a tu casa. No, nosotros no tenemos absolutamente nada que hacer. Unas 2, 3 semanas y despídete de él en tu casa. Y bueno, se lo llevó, por supuesto. La mujer estaba destruida, con las palabras del doctor. Y entonces ella fue a hablar con el papá del marido, o sea, con su suegro, que era un sabio muy grande, Joseph Stern, y le contó lo que dijo el doctor, lo que, lo que iba a pasar con él. El hijo de él, ¿sí? Es el hijo del abuelo, ¿está bien? O sea, la mamá, el papá, y le contaron al abuelo. Dice, y mi abuelo mandó un telegrama, ¿saben lo que es telegrama todos? Había telegramas en alguna época. Yo no me acuerdo, cuando era chico habré visto un telegrama. Bueno, mandó un telegrama al Jafetz Haim y le preguntó, el abuelo le preguntó, o sea, el papá del enfermo le preguntó si tiene la posibilidad de donar años de su vida para salvar la vida de su hijo, o sea, para salvar la vida de otra persona. Dice, yo soy un hombre sano, cuenta el abuelo, de 65 años, y yo estoy dispuesto a donar años de mi vida, años que todavía me quedan, para salvar la vida de mi hijo. Y que yo reciba la enfermedad.
Así le dijo al Hafez Haim. Hafez Haim le respondió positivamente. Le dijo que sí, que existe esto y em, que le iba a explicar al abuelo cómo hacer, porque no es una cosa sencilla hacer esto. En poco tiempo, el abuelo se enfermó y los riñones de papá empezaron a funcionar como debe ser. En unos meses, el abuelo falleció y el papá estaba completamente curado y vivió 31 años. Vivió el papá. Quiere decir que el abuelo iba a vivir hasta los 96, ¿sí? Teóricamente. Bueno, la cosa es que agregó, siguió contando, esto en la semana de duelo por el abuelo que falleció, no, por el padre ahora. Después de los 31 años, después de los 31 años que pasaron, no sé si todos me siguen o no, espero que sí, pasaron 31 años y falleció el padre. ¿Está bien? Y mi mamá me contó, sigue contando el hijo, sigue contando el hijo. Mi mamá me contó, a ver, Shebisman Ashiva, cuando fueron los 7 días de duelo, sobre mi madre, dice acá, que me contó a mí este relato de papá. Cuando falleció mi papá, hace ya 40 años, o sea, 40 años que falleció, 31 años de lo que pasó, ¿sí? ¿Está bien? O sea, el hombre este ya tiene, no sé cuánto tiene, el que está contando la historia. Puede ser que tenga 70 años, tranquilamente, si ya había nacido cuando el papá se enfermó, no sé si nació o no nació. Bueno, no importa. El relato este tiene lo que pasó cuando se enfermó el papá, que tenía 26 años, eso pasó hace 71 años. Un momento, Jafet Haim. Jafet Haim no estaba vivo hace 71 años. Bueno, quién sabe cuánto tiempo tiene el relato también. Jafet Haim falleció hace más de 90 años. Bueno. Está bien, esto es bastante antiguo todo esto. Cuenta acá que cuando estaban en los 7 días de duelo del padre, que falleció 31 años después de que se había enfermado y se volvió a curar, gracias a que el abuelo le donó años de su vida, vino una persona a consolar a la familia, una persona anciana, y le preguntó a mi mamá si lo reconocía. Cuando mi mamá le dijo que no lo conocía, le dijo, yo soy el profesor Lev, que 30 años antes había atendido al papá. Y ahora el papá se murió 31 años después. Entonces el profesor Lev que, que trató a tu marido hace 31 años y cuando la mujer escuchó, empezó a llorar. Y le dijo al profesor, mi marido, a mi marido me lo quitaron, muy joven, 57 años. Es muy joven, ¿cierto? 57 años. Estaba en lo mejor de sus años. El profesor levantó la voz. O sea, el viejito este levantó la voz delante, dice, hace 31 años, cuando yo lo traté a tu marido, estaba muerto, muerto, no había cómo curarlo. A Cayorjú le hizo un regalo de 31 años de vida. Tú tienes que estar agradecida, no protestar. ¿Cómo protestas? ¿Cómo protestas? Tu marido estaba muerto y vivió 31 años más contra contra todo. Él le dice, yo soy profesor. Dice, pero yo no estaba dando un diagnóstico, estaba a la vista que el cuerpo de tu esposo estaba destruido. Y si vivió de regalo, tienes que estar agradecida. Y no está escrito qué fue lo que dijo el Jafes Haim.
cómo hacer esta transferencia de años. No está escrito en ningún lado. Fundamentalmente, tampoco está escrito cuál es el mejor, cuál es el origen de todo esto, de dónde el Hafez Haim dijo que se puede hacer una cosa así, que esto pueda servir para dar años de vida. Por eso todavía el Rao Silverstein le está contando a la mujer que está hablando de eso. Tal vez no te vaya a pasar nada, tal vez. Contó otro relato más. Hay otro relato que pasó en Radin, en la ciudad del Hafez Haim. Cuenta que en el año Tafresh P. Het, estamos en P. Gimel ahora, hace 97 años, se enfermó el Hafez Haim y tenía una enfermedad muy fuerte y estaba en peligro de vida. Tenía 90 años el Hafez Haim en ese tiempo. Por eso yo estoy diciendo 97 años, tenía 90 años, vivió 5 años más, entonces, el reloj. Vivió 5 años más, por eso murió hace 92 años, murió el Hafez Haim. Pero estaba en peligro de vida y en la yeshiva de Radín hicieron tefilot, hicieron súplicas para pedir por la curación, por la salud, que se cure el Hafez Haim. Un rab, un rab que estaba ahí, que era hijo, a ver, el rab Mordejai Londinsky, hijo del Rosh Yeshiva, el Rab Rabbi Moshe, que era muy cercano al Hafez Haim, tanto por parentesco como por amistad, como que estudiaban juntos, era muy cercano. Este Rab Mordecai estaba muy sentido por la enfermedad del Hafez Haim, estaba sufriendo mucho por esto, y tanto el sufrimiento que su corazón necesitaba hacer algo para que se cure el Hafez Haim. Del, del pensamiento a los hechos, fue al Bet y empezó a rezar. Leyó todo el Teilín. En una noche leyó el Teilín completo, con mucho sentimiento. Y ya en la madrugada abrió el Arona Kodesh, donde están los Sifrei Torah, y dijo así. Dijo así. Escucha como dijo, no está leyendo ahora. Dijo, Señor del mundo, el mundo necesita al Hafez Haim. Todos necesitamos al Hafez Haim. Yo voy a donar 5 años de mi vida para la refuá del Hafez Haim. Así dijo, delante de Sefer Torah, yo voy a donar 5 años de mi vida para que se cure el Hafez Haim. Eh, Terminó sus palabras y dejó el Betagneset, se fue a la casa. Nadie sabía de esto, nadie sabía sus palabras, nadie sabía lo que hizo, ni lo que rezó, nadie sabía absolutamente nada, ni tampoco quedó en años de su vida, ni nada. Pasaron unos días y el Hafez Haim se empezó a curar. Así, empezó a mejorar y se empezó a recuperar hasta que recobró toda su fuerza, de 90 años, por supuesto, no sabemos qué fuerza tenía a los 90 años, pero recobró toda su fuerza. David Mordejai no contó a nadie sobre su tefilá, a ninguna persona, ni todo lo que habló. Pasó un tiempo, no mucho tiempo, y David Mordejai entró a ver al Hafez Haim. Y enseguida cuando entró, le dijo el Hafez Haim, le dijo, David Mordejai, le dijo, tu tefilá fue aceptada. Así le dijo, tu tefilá fue aceptada. Le dijo el Hafez Haim a él que había hecho tefilá por la curación del Hafez Haim. Pero no te preocupes por los años que me regalaste. A ti no te los van a descontar.
El Hafez Haim agregó y dijo, tú vas a vivir no menos de los años que yo tengo hoy. Tenía 90 años. Y Rabbi Mordejai vivió 90 años. El Hafez Haim vivió 5 años más, murió a los 95. Por eso, las cosas que salen de la boca, aparentemente, es- o sea, esto no termina aquí. Yo estuve buscando a ver si hablaba sobre la respuesta que le dio a esta abuelita que había donado 20 años de su vida. Aparentemente, de acuerdo a este relato, no tiene que preocuparse porque los años no se le van a quitar. O sea, esto fue como una donación, donación, pero que no me saca nada. Es como cuando damos acá. Yo doy acá. ¿Me falta plata después de darse acá? No. Entonces, es lo mismo. Exactamente igual. Lo que es extraño es el caso del abuelo este, que el abuelo dijo, yo dono todo para que viva mi hijo, que el abuelo este se murió, ¿cierto? Pero acá nosotros vemos, el hombre dijo 5 años para la vida de Hafez Haim, y Hafez Haim se ve que él por profecía supo lo que hizo este hombre, por Ruach HaKodesh, y le dijo, no te preocupes que los 5 años no te lo van a quitar. Entonces, ¿qué podemos decir? Que si la abuelita donó 20 años para que su nieta pueda hablar, entonces supuestamente no se lo van a quitar. Bueno, pasamos todo esto es lo que tiene que ver con la palabra, que es una cosa impresionante, lo que puede hacer nuestra boca. Nosotros a veces pensamos que la palabra se la lleva el viento. La palabra no se la lleva el viento, siempre lo decimos, no se lo lleva. Y si no, vamos a escuchar este relato que viene ahora. Vamos a escucharlo. Em, este es un relato que sucedió y que nos muestra la fuerza de la palabra y cuánto nosotros tenemos que cuidarnos y ponernos, cerrar la boca y no hablar de más. Estas dos niñas jóvenes que estaban en el seminario, tal vez 16, 17 años, y por supuesto que todavía no estaban mucho con el tema de Shidujim. Shidujim, tal vez a los 18, 19, 20 empiezan con ese tema, se casan, ¿a qué edad se casan las chicas? 20, 22, más o menos. Bueno, los que están fuera de Israel o los que vinieron de Israel un poco más grandes no tienen que preocuparse, es decir, "Oh, se casan a los 22 y nosotros tenemos más". No, los que vienen de afuera, en afuera no están esas costumbres y entonces también se van a casar, Besat Hashem. Un poco más grandes, pero se van a casar también. Todavía estas niñas no pensaban en Shidduchim, pero una de ellas, Batia, ella decidió bromear a su compañera y le decía, a cada rato le decía, tú en una semana te vas a comprometer. Así, a cada rato le decía así. La molestaba con que se iba a comprometer, que se iba a casar, y cada vez le traía como señales. Mira, hoy es el día. Hoy vas a conocer a un muchacho, te van a presentar, va a venir la casamentera Juanita y te va a traer el muchacho que es el muchacho que Hashem te asignó para ti a los 40 días que nacieron. Todo con cosas raras, le venía a cada rato molestándola. Al principio parecían bromas nada más, pero con el tiempo realmente la molestaba a la compañera. Hasta que un día le dijo, ¿quién le dijo a quién? Ah, le dijo a la compañera, le dijo a Batia, al final yo voy a comprometerme y tú, te vas a quedar peinando los cabellos blancos. Como que hasta va a ser viejita y no se va a casar. Y Batia no entendió o no escuchó esa frase y siguió molestándola. Sí, sí, le dice. Acá vamos a hacer vamos a hacer tu compromiso y yo voy a tener los pelos blancos, yo voy a envejecer. Así lo decía, seguía diciéndolo en broma.
Pasaron los días y la compañera se comprometió. Comprometió, se casó y Batia empezó a la época de su shidduchim. Empezaban, le presentaban gente, le presentaban un novio para casarla y a veces avanzaba, a veces no avanzaba. Con el primero, por ejemplo, habían visto que era muy especial para ella. Era, parecían que uno para el otro. Y justo antes de hacer el compromiso, de cerrar el compromiso y romper el plato, como dicen, ¿no? Romper el plato, él se disolvió. Se disolvió, todo se disolvió en una forma muy extraña. Así le hicieron otras propuestas, pero también a veces sí, a veces no, parecía que sí, parecía que no, no pasaba absolutamente nada. Y pasaron años y las compañeras se fueron casando, ya casi todas tenían hijos, y ella seguía sola, seguía esperando. Todo esto en la casa, la situación era bastante tensa dentro de la casa. Y un día la mamá la llamó a Batia y le dijo con mucho sentimiento, le dijo, tú seguramente habrás prestado atención a todo lo que está pasando, con los shidduchim, con todas las presentaciones que te hacen, que no, acá hay algo que no está funcionando bien. Me parece que hay algo que está haciendo, provocando un obstáculo. Tal vez, tal vez provocaste sufrimiento a alguna persona, le dice la mamá. Y Batia le contó todo lo que pasó con la amiga y que le decía cosas todo el tiempo. Y entonces la mamá le agarró como desesperación cuando escuchó todo esto. Y esa misma noche ya había conseguido el número de teléfono de la amiga donde vivía, que ya se había casado hace tiempo, y se disculpó, la llamó y le pidió que por favor perdone a su hija, a pesar de todo lo que la hija le hizo, que por favor la perdone. Y la señora ya casada, le dijo, yo la perdono, está bien, seguro que sí, ¿cómo no la voy a perdonar? Esto hoy en día ya no tiene ningún sentido guardar rencor por esas cosas. Que Hashem la ayude a Batia para que encuentre a su pareja, a su shidduch, y que pueda construir una casa para la eternidad. Y pasó solamente una semana y Batia se comprometió. Una semana nada más. ¿Y con quién? Con el primer shidduch, el primero que le presentaron y que cuando estaban a punto de comprometerse se disolvió. Con ese se comprometió y Baruch Hashem se casaron. Final feliz, vamos a seguir un poquito más, no terminamos, porque tenemos otras cosas que hablar en esta peralla, no solamente de lo que provoca el hablar, sino vamos a hablar también de, de las pruebas que Hashem nos pone y cómo nosotros tenemos que enfrentar las pruebas. Está escrito que Natata el Hoshen Amishpat et Aurim Betatumim. Está escrito ahí sobre las vestimentas de Aarón a Cohen y em, está escrito ahí, está escrito ahí el nombre extendido de Hashem, que em, aparentemente estaba puesto
así lo trae Rashi, trae una explicación de cómo estaba hecho la pechera y que había un lugar entre dos placas aparentemente para, para poner el, eh, ¿cómo se dice? Para escribir el nombre de la yema de dentro, estaban las piedras, ¿sabes? Un montón de cosas que había ahí. Y por cuanto que es imposible para el Cohen Gadol que le falten ropas, es una cosa que no se puede aceptar. El Cohen Gadol tenía que tener las prendas como corresponden, y Akadosh Baruj Hu no quería anular el servicio del Bet HaMikdash. En el Bet HaMikdash Sheni está escrito que entre el primer Bet HaMikdash y el segundo había 5 cosas que faltaban, pero las piedras no podían faltar. La pechera de Aarón, parece que la pechera de Aarón era, o tal vez el nombre de Hashem escrito dentro de la pechera, era algo que faltaba, pero Hashem no podía aceptar que lo que falte impida hacer los sacrificios. Si no, ¿para qué queremos el Betamigdash? El Betamigdash, lo fundamental eran los sacrificios. Entonces, a pesar de que había muchas cosas que faltaban en el segundo Betamigdash, como por ejemplo los Urim Betumim, que no estaban, pero algo como la pechera de Aarón, que sin eso el Cohen Gadol no podía hacer el servicio, entonces esto no podía faltar. Y una cosa muy interesante vi, dice Rav Silverstein, en un libro llamado Tiv Akeila. Está un joven está parado, a ver, después de Omed Lo Nahar Yudi Lehar A, un joven que vivió el holocausto. Estaba estaba parado frente a las ruinas de su casa. Ahí en Europa, ¿él qué hizo? Volvió, después de la guerra, él volvió a su casa, quería volver a su casa en Europa, en los pueblitos ahí donde estaban, y encontró todo destruido. Yo me acuerdo, mis abuelos vivieron en una ciudad llamada Biskov, en Polonia. No que la casa no está, la ciudad no está. Destruyeron toda la ciudad. No quedó nada de la ciudad. Directamente esa ciudad hoy en día no existe. Bueno, él estaba parado y llorando frente a unas ruinas. De pronto se le acerca un anciano, le sonríe y le pregunta, ¿por qué está llorando? Y el chico le contesta que él perdió a sus padres, perdió a toda su familia en el holocausto, en la guerra, y que ahora él pensó volver a su casa, pero ahora ve también la casa está destruida, que no queda nada de la casa. Entonces, entonces, al parecer, Hashem no me quiere. Así, por eso estaba llorando. Hay mucha gente que a veces piensa que Hashem no lo quiere. ¿Por qué? Porque me pasan cosas y pensamos que Hashem no nos quiere. Y sin embargo, tenemos que saber que cuando nos pasan cosas, Hashem nos está mandando las cosas justamente porque nos quiere. Porque nos quiere. Nos está poniendo a prueba. ¿Para qué? Para que pasemos la prueba y para que nos juntemos más con Hashem, que estemos más cerca de él. Hashem, ¿con quién? ¿Con quién está negociando? Con la persona que quiere estar. La persona que Hashem no la quiere, la deja. Que haga lo que se le ocurra, con tal de no molestarlo. Hashem no quiere ocuparse, ni hablar con él, ni que esta persona le haga tefilá, ni nada. Este es el que Hashem no quiere. Pero el que Hashem quiere, está con él. Le contestó el anciano. Tal vez es correcto. Es muy difícil la situación. La familia, perdida la familia, la casa destruida. Pero estás, tú quedaste. Akasorjú te levantó a ti, tú estás parado sobre tus piernas y estás sano, completamente sano. ¿Qué quiere decir? Que Akasorjú te quiere. Si no, Akasorjú no te hubiera dejado. ¿Para qué te dejó con vida, Hashem? ¿Te dejó con vida para qué?
para que empieces de cero otra vez. Tú estás pensando que Hashem no te quiere, pero piensa, piensa en lo que sí tienes. Tú tienes un lugar, otro lugar. Te salvaste, te salvaste, Hashem te salvó de algo terrible, de lo que tanta gente cayó, y tienes tus fuerzas para empezar una vida nueva. Hay muchas dificultades que pasamos, todos pasamos dificultades. Unos más, otros pasamos menos, pero todos pasamos dificultades. Y a veces la misma dificultad se hace tan fuerte hasta que, ¿qué pensamos? Pensamos, Hasbe Shalom, que Akadosh Baruj Hu no existe. Esto pasó con, yo lo conté muchas veces, un primo de mi papá, que vio cómo se llevaban a la madre a la cámara de gas. Era chiquito y vio cómo se la llevaban. Y entonces, ¿qué dijo? Eso no existe. Eso no puede permitir esto. Y falleció a los 90 y no sé cuántos años sin creer en Hashem. Pero quién le podía hacer? Bueno, si hubiéramos leído esto, si lo hubieran leído esto, capaz que si lo leía lo entendía. Pero él no podía entender. De una persona mayor. Yo cuando lo conocí ya tenía más de 80 años, porque él fue a buscar a mi papá y a mi abuela, lo fue a buscar, lo buscó por todo el mundo. Y llegó a mi casa una vez, yo era chiquito, no sé cuántos años tenía, 14 15 años, y de repente golpean a la puerta, me empieza a hablar en yiddish, yo no entiendo nada, y llegó hasta mi casa en la Argentina, buscando a mi abuela y a mi papá, que eran los únicos parientes que le quedaron de la guerra. Entonces empezó a hablar en yiddish, y de repente me dijo el nombre de mi abuela, Genia, dijo, Genia, me habrá dicho Doda, tía o algo así. Entonces la fui a buscar a mi abuela. La fui a buscar a mi abuela que vivía en el segundo piso, o lo llevé a él, no me acuerdo. La cuestión es, bueno, se encontraron todos con mi papá, que era el primo de él. Mi papá no lo conocía, directamente no lo conocía. Él sabía que tenía un primo, pero no se habían conocido nunca. ¿Por qué? Mi papá nació en la Argentina y él nació en Polonia, pero de ahí Polonia fue a Israel. Pero él no creía nada. Entonces, por eso muchas veces, Hasu Shalom, que uno piense que Akadosh Baruj Hu no existe y que Hashem no quiere mi tefilá, que no quiere mi Torá, que no quiere que yo lo sirva. Hasu Shalom pensar una cosa así. En verdad, en verdad lo que hay que pensar, la forma correcta de pensar cuando nos pasan cosas, tenemos que pensar en que a pesar de todas estas dificultades, Akadosh Baruj Hu nos tiene a nosotros levantados, nos tiene a nosotros vivos y que hay cosas muy importantes que sin ellas no podríamos seguir. Por eso, decir, aquí estoy yo, aquí estoy, aquí estoy, Akadosh Baruj Hu me da a mí la fuerza para seguir adelante, a pesar de todas las dificultades. Y entonces, no hay ninguna excusa, ¿para qué? Para decir, eh, yo hago lo que tengo que hacer y nada más, no tengo que forzarme ni nada. Y así como que Hu me pone la prueba, también, también me pone la fuerza para sobreponerme a la prueba. Eso es lo que tengo que saber. Ayer me pone la prueba, ayer no pone la prueba a una persona que no va a poder pasar la prueba. No pone la prueba a una persona para que la persona quede enterrada en el piso. Ayer le pone la prueba para que la persona se levante y salga adelante. Y si a una persona dice, no, pero mira, a ti te puse una prueba pequeñita, a mí me puso una prueba enorme, gigante mi prueba. ¿Qué tengo que, qué hay que, cuál es el pensamiento correcto? Esta persona piensa, no, pero escúchame, a ti, alguien te probó, te hizo una pruebita pequeñita, es una cosa muy fácil. Tú la pasaste bien, pero a mí, mira la prueba que me pone, yo no puedo pasarla. Al revés hay que pensar.
Si a mí me puso la prueba grande porque yo soy más grande, no porque yo no voy a poder pasarla. Hashem al más grande le pone la prueba más grande y tiene la fuerza. Hashem no pone algo para que la persona caiga. La prueba es para que la persona se levante, para que la persona tenga más fe en Hashem y se acerque más a Hashem. Entonces, esto también, saber esto es algo que nos va a ayudar a pasar la prueba. ¿Por qué? Si yo se me presenta un obstáculo, a mí se me presenta un obstáculo, y ahora digo, ¿cómo lo voy a pasar? No, pero si yo no puedo saltar más de 10 centímetros, ¿cómo voy a saltar 1 metro ahora? Pero ayer me lo puso, si ayer me lo puso porque yo puedo hacerlo. Eso es lo que yo tengo que saber. Entonces ahora, si yo digo, hay un obstáculo ahí que vino de casualidad, y si yo son más de 10 centímetros no puedo pasar, yo seguro no voy a poder pasar 1 metro. Pero si yo sé que Hashem me lo puso, Hashem me lo puso, Hashem sabe cuál es mi fuerza, sabe que yo voy a poder, entonces puedo. Y si yo puedo, quiero. Perdón, si yo quiero, puedo. Esto es lo que también sabemos nosotros. Yo quiero hacerlo, porque Hashem me lo puso. Quiero hacerlo y voy a poder hacerlo. De todas maneras, nosotros pedimos siempre que no nos pongas a prueba, que no nos hagas caer en la prueba. Lo hacemos hasta el final todas las mañanas. No quiero que yo no me voy a la prueba. La prueba apareció, la vamos a poder pasar con la ayuda de Hashem.